Hola, sean bienvenidos para un nuevo y escalofriante caso. Actualmente, el fenómeno de las sectas es tan interesante como complejo, y durante las últimas décadas, el número de estas ha crecido de manera alarmante. Al contrario de lo que muchas personas piensan, una secta no solamente trata de reclutar a personas de un bajo nivel educativo o socioeconómico. De hecho, muchas de ellas están planeadas y estructuradas para reunir a grandes mentes y personas muy poderosas que les permitan lograr sus macabros y mortales objetivos. Comencemos con el caso de la que, a mi parecer, es la secta más peligrosa que ha existido: Aum Shinrikyo. El 20 de marzo de 1995, el metro de Tokio fue el blanco de uno de los actos de terrorismo más atroces de la historia, en donde los responsables liberaron un gas que está catalogado como arma de destrucción masiva. La investigación realizada por la policía japonesa determinó que quien estaba detrás de tan brutal suceso era la organización religiosa llamada Aum Shinrikyo, la cual estaba bajo el mando del gurú y líder espiritual Shoko Asahara. Pero antes de saber los detalles de tan brutal suceso, conozcamos un poco más al despiadado y famoso gurú. Shizou Matsumoto, mejor conocido como Shoko Asahara, nació el 2 de marzo de 1955 en Yatsushiro, Japón. La familia de Shizou, además de ser bastante extensa, era extremadamente pobre y únicamente se mantenían de elaborar y vender los tradicionales tatamis. Desde su nacimiento, a Shizou se le diagnosticó un glaucoma infantil, motivo por el cual quedó completamente ciego del ojo izquierdo y con una visión muy disminuida de su ojo derecho. Esta condición convirtió a Shizou en el blanco de muchas burlas desde pequeño, pero todo esto cambió cuando ingresó a un colegio especializado para la educación de jóvenes con ceguera, ya que si prestamos atención a los detalles, Shizou no era completamente ciego. Esto le dio una posición de poder sobre el resto de sus compañeros, a quienes acosaba, golpeaba y extorsionaba constantemente. Pero a pesar de tener todas estas malas conductas, siempre se le consideró como un alumno hasta cierto punto brillante, y que era muy bueno en matemáticas. En 1977, a sus 22 años, se graduó de sus estudios en medicina tradicional china y acupuntura. No sabemos si de verdad esta era la carrera que él quería estudiar, pero es que esa era una de las más comunes en las escuelas para personas con discapacidad visual. Meses después, presentó el examen para ingresar a la prestigiosa Universidad de Tokio y estudiar medicina, aunque desafortunadamente no lo aprobó. Y es que para entrar en ese tipo de escuelas, y sobre todo en una carrera tan demandante, se necesita algo más que ser considerado un poco brillante. Al año siguiente, es decir, en 1978, contrajo nupcias con una joven llamada Tomoko Matsumoto, con quien tuvo nada más y nada menos que la cantidad de 12 hijos. Y el primero de ellos nació ese mismo año. Vaya que no perdieron el tiempo. Más o menos por esa misma época, abrió su propia clínica de acupuntura, en donde ganó muchísimo dinero con sus remedios y tratamientos tradicionales, siendo el más famoso de ellos un supuesto producto milagroso que estaba elaborado con cáscaras de naranja y alcohol. Al mismo tiempo que atendía su clínica, también comenzó con sus estudios religiosos. Primero, inició con astrología china y el taoísmo. Después, se fue interesando por el yoga esotérico, el budismo y el cristianismo. En 1981
fue multado por el gobierno japonés debido a la venta de fármacos sin licencia, y ese chistecito le salió en unos 200.000 yenes, lo que aproximadamente al día de hoy serían unos $2.300, cosa que prácticamente era nada, ya que la mayoría de sus tratamientos y remedios tenían costos que oscilaban entre los $4.000 y $8.000. El problema es que con esa multa también vinieron varias demandas de clientes insatisfechos, lo que causó que su negocio se fuera a la bancarrota. Con el conocimiento que había adquirido de sus estudios religiosos, fundó su primera secta llamada Aum Shinsei no Kai, y poco tiempo después también cambió su nombre por el de Shoko Asahara. Gracias a sus colaboraciones con la revista The Twilight Zone, comenzó a ganar varios seguidores para su secta, ya que en esas colaboraciones afirmaba tener poderes espirituales como el de la levitación, y también aseguraba que era capaz de transmitirlos a otras personas. Esta foto que les acabo de mostrar tuvo un impacto muy poderoso sobre muchas personas, ya que todas ellas pensaron que esta era una clara evidencia de la manifestación de sus supuestos poderes. Asahara comenzó a viajar a otras partes del mundo para estudiar a profundidad sus religiones y poder ganar más adeptos, así que en 1987, después de un largo viaje por la India, manifestó que había completado su objetivo de convertirse en un ser completamente iluminado. Esto lo motivó a cambiar el nombre de su secta Aum Shinsei no Kai por el de Aum Shinrikyo, nombre que, la verdad, empataba bastante bien con sus objetivos y con lo que él decía, ya que su traducción se puede entender como la verdad suprema. Ustedes dirán, ¿por qué ese nombre empataba de una mejor manera que el anterior? Bueno, pues al alcanzar su objetivo de convertirse en supuestamente un ser completamente iluminado, Shoko aseguraba que él era el único maestro iluminado de Japón, el nuevo Buda, el nuevo Cristo y la reencarnación de Shiva. Y todo esto lo convertía en el dueño de la verdad absoluta. Aum Shinrikyo estaba formada por varios elementos religiosos del cristianismo, el budismo, el taoísmo, el hinduismo y hasta las escrituras de Nostradamus. Así que con toda esa base teológica, Asahara trató de registrar a la secta como una organización religiosa, pero las autoridades japonesas no querían darle ese estatus, así que detuvieron el proceso y lo congelaron durante varios años. No fue sino hasta 1989, y debido a todas las apelaciones, protestas y manifestaciones de inconformidad por parte de los simpatizantes de Aum, que el gobierno japonés se vio obligado a reconocerlo como una organización religiosa. Ya con el reconocimiento por parte del gobierno, Aum comenzó a tener más difusión y credibilidad, con lo que ganó muchísimos más seguidores e incluso pudo levantar algunos monasterios por toda la región. Pero a pesar de incrementar sus números, Shoko Asahara no estaba contento con todos los nuevos seguidores que tenía, así que comenzó una campaña de reclutamiento muy agresiva. Mediante el uso de mangas, animes, revistas y la seducción de las mujeres más bellas de Aum, Asahara fue atrayendo a la población que él tenía como objetivo, jóvenes y adultos en su mayoría solitarios, con estudios universitarios y superiores. De hecho, muchos de los miembros más allegados a Shoko eran personas con maestrías y doctorados que eran grandes expertos en sus áreas. Cuando las personas eran atraídas por estos medios, se les enganchaba con un discurso en el que se les decía que tenían una fuerte conexión con el mundo y la naturaleza,
así que probablemente ellos eran poseedores de algún tipo de don, pero debido a que en sus vidas pasadas no habían alcanzado la iluminación, no podían manifestarlo. Pero, si se unían a Om Shinrikyo, con la ayuda de Asahara, podrían manifestarlo y además se convertirían en seres iluminados que podrían alcanzar la salvación al término de esta vida. Esto despertaba un gran interés en muchos de los prospectos, así que aceptaban tomar los cursos de inducción a la organización. El problema es que estos cursos tenían costos superiores a los $5,000. Y obviamente, no bastaba con tomar solamente uno para formar parte de OM. En estos cursos de iniciación, las personas eran puestas bajo condiciones sumamente deplorables, dejándoles comer solamente una vez al día una sopa de verduras y manteniéndolos despiertos durante periodos muy largos. Esto supuestamente era para que cuando realizaran sus meditaciones llegaran a un grado de elevación muy alto. Pero, obviamente, no se tiene que ser un experto para saber que había un trasfondo en esto. La verdadera razón de que dejaran a las personas sin comer y sin dormir durante varios días era para doblegar su juicio y voluntad, y así convencerlos de una manera más sencilla de continuar con la inducción al grupo. Aunque si todo esto no funcionaba, siempre tenían la opción de darles un té repleto de LSD como método de persuasión. De hecho, el LSD era una droga que el grupo utilizaba de manera frecuente para manipular a cada uno de sus miembros. Y déjenme decirles que ellos no eran los únicos que consumían la droga. De hecho, Asahara se metía tal cantidad de LSD que la misma secta tenía que fabricar su propia droga. Pero tranquilos, ya que lo peor apenas está por venir, ya que cuando las personas al fin formaban parte de la organización, como toda buena secta que se respete, comenzaba el adoctrinamiento. Primeramente, las personas eran convencidas de la iluminación y capacidades divinas de Shoko Asahara. Después, comenzaban a aislarlos para alejarlos poco a poco de su familia y amigos, y se les inculcaba la idea de que ahora Om era su nuevo hogar. Como ya lo hemos visto anteriormente, es común que los líderes de las sectas se atribuyan títulos y capacidades especiales, ya que esto les sirve para darse más superioridad ante el grupo y ante el mundo. Por ende, todo lo que ellos dicen y hacen es correcto e incuestionable. Además, al aislar a las personas y alejarlas de sus familiares y amigos, les rompen toda la conexión con el mundo fuera de la secta, para que de esta manera dediquen todo su tiempo a la misma, se vuelvan dependientes de ella y no tengan con quién acudir en caso de solicitar ayuda o querer salirse de la organización. Cuando estos dos primeros pasos se completaban, lo siguiente era llenar la cabeza de cada uno de los seguidores con las ideologías de Asahara. Y déjenme decirles que la manera de pensar de este individuo es una de las más extremistas y peligrosas que he visto en mi vida. Lo primero que se les inculcaba era dejar todas las actividades de su vida anterior a Om. Después, se les convencía de desprenderse de todas las riquezas y propiedades que tenían para dárselas a la organización, ya que supuestamente estas solamente eran un ancla que no les permitiría convertirse en seres iluminados ni encontrar la salvación. Obviamente, Shoko Asahara
era quien se quedaba con todo el dinero y propiedades de estas personas. Después, Asahara le aseguraba a su séquito que había recibido mensajes divinos en los que se le revelaba que el apocalipsis tendría lugar en algún momento muy cercano al final del milenio, y el único que podría guiar al pueblo japonés hacia el paraíso y la salvación era él. Este fin del mundo supuestamente iba a venir de la mano de los Estados Unidos, ya que ellos son la bestia apocalíptica que tanto se repite en distintas religiones, y comenzarían el Armagedón con el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Además, también se les enseñaba que el proceso de eliminación de sus pecados y del mal karma era mediante el dolor. Primero, tenían que sufrirlo y después provocarlo. Esto lo hacían golpeando a las personas con palos de bambú, y su finalidad, según las ideologías de Asahara, es que mediante la experimentación del dolor, las personas son capaces de ir acumulando un buen karma, y con esto se acercarían cada vez más a la iluminación, para que de esta manera pudieran romper con un doloroso e interminable ciclo de reencarnaciones y así lograr la salvación al final de esta vida. Vaya forma de marear a la gente, ¿no lo creen? Lo importante aquí es que cada uno de los miembros de OM aprendían que el dolor, la violencia y la muerte eran factores fundamentales para poder convertirse en seres iluminados y alcanzar la salvación. Y déjenme decirles que esa es una creencia bastante peligrosa. Algo que era sumamente interesante sobre las creencias de Shoko era ese claro resentimiento que le tenía a los Estados Unidos como para llegar a considerarlo la bestia apocalíptica que tanto se menciona en las religiones. Para esto hay una muy clara explicación, ya que sus padres y hermanos habían padecido las consecuencias del final de la Segunda Guerra Mundial, y además muchas personas del pueblo japonés tenían un gran resentimiento a los Estados Unidos por lo de las bombas nucleares. Por estas razones, y por el imperio que los Estados Unidos habían comenzado a crear después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, Shoko consideraba que todo el mundo se había vuelto esclavo de los Estados Unidos. Bueno, tal vez en eso no se equivocaba del todo, pero ese no es el punto. El punto es que Asahara tenía un plan para demostrarles a sus seguidores y al pueblo japonés que los Estados Unidos eran la encarnación del mal, y serían ellos los responsables de iniciar el fin del mundo. Pero esto se los contaré más adelante. Por ahora, solamente quiero dejar este precedente para que se pueda entender lo que sucederá después. Cuando alguno de los miembros de OM no estaba de acuerdo con las creencias del gurú, se sospechaba que iba a salirse de la organización, o peor aún, se creía que revelaría todo lo que sucedía allí dentro, era sometido a diferentes formas de tortura para persuadirlo. La primera de ellas era bañar a las personas con agua helada durante varias horas, ya que, según Asahara, debido a la falta de comida y la falta de sueño, las personas a veces pueden tomar decisiones con la cabeza caliente. Si esto no funcionaba, eran llevados a habitaciones en donde se les privaba del sueño y la comida mientras escuchaban mensajes de Shoko a un volumen muy alto durante varios días. Y si este método tan agresivo no funcionaba, pues recurrían al asesinato. El problema de
esta última forma de solucionar las cosas es que les dejaba un cadáver de por medio. Pero eso también lo solucionaban de una manera sencilla, ya que tomaban el cuerpo, lo metían en un tambo de metal y lo quemaban durante varias horas. Ya después, solamente tenían que deshacerse o esparcir las cenizas y ver qué hacían con los restos que no se habían calcinado. Pero a pesar de sus sutiles métodos de persuasión, había personas que aún así lograban contactar con el exterior para pedir ayuda o informarles sobre todo lo que vivían las personas dentro del grupo. Esta información poco a poco fue generando el interés de varios periodistas y de personas que tenían a familiares dentro del grupo, así que comenzaron a iniciar una pequeña campaña en la que pedían a la policía que interviniera e investigara si los testimonios de estas personas en realidad eran ciertos. El problema aquí es que al gobierno japonés no le gusta involucrarse en cuestiones que tienen que ver con organizaciones religiosas, y menos aún si solamente estas acusaciones están basadas en supuestos testimonios de personas que se habían salido de la organización. Lo lamentable de todo esto es que había personas que habían entrado al grupo con sus familias o que habían tenido hijos dentro de la organización, así que había niños dentro de OM a los que se les estaba llenando la cabeza con esta asquerosa ideología de Asahara, y a los que también se les daba un trato muy similar al de los adultos. Por esta razón, un abogado de nombre Tsutsumi Sakamoto había comenzado un movimiento en el que quería apoyar a los niños y adultos que querían salirse de la organización, además de ayudarles a recuperar todo su dinero y bienes que habían perdido a través de manipulaciones y engaños. Así que rápidamente, Sakamoto se convirtió en un enemigo muy peligroso para Aum Shinrikyo. Y si alguien representaba un peligro para ellos, no dudarían ni un segundo en quitarlo del camino. El 31 de octubre de 1989, Sakamoto logró persuadir a Asahara para que se hiciera unas pruebas de sangre y así desmitificar los supuestos poderes divinos que poseía. Cuando las pruebas no arrojaron nada inusual dentro de la sangre de Shoko, se enfureció bastante por el hecho de que muchas personas iban a pensar que se trataba de un individuo común y corriente, aunque la verdad es que tampoco sé qué esperaban encontrar dentro de la sangre de Shoko como para mostrar que tenía poderes. Pero bueno, el chiste es que Asahara estaba tan enojado que no iba a dejar que las cosas se quedaran así. Así que el 3 de noviembre mandó a algunos de los miembros de OM a la estación del tren Shinkansen en Yokohama para secuestrar al abogado y eliminarlo de una vez por todas. Pero con lo que ellos no contaban es que ese era un día festivo y Sakamoto nunca se apareció por el lugar. Por lo tanto, tuvieron que modificar sus planes y durante la madrugada del 4 de noviembre irrumpieron en la casa de Sakamoto para asesinarlo a él, a su esposa y su bebé. Después, procedieron a quitarle a cada uno sus dientes para dificultar la identificación de los cuerpos y los metieron en 3 tambos de metal distintos que dejaron en lugares diferentes de la región. Lamentablemente, los cuerpos no serían encontrados sino hasta 6 años después, y gracias a las declaraciones de los perpetradores. Este incidente hizo que muchas personas que trataban de salirse de la organización y algunos abogados que planeaban atacarlos con más demandas optaran por mejor dejar las cosas como estaban y no hacer nada. Y aunque ustedes no lo crean,
La policía no pudo encontrar ninguna relación de Aum Shinrikyo con la desaparición del abogado y su familia. Hasta este momento, todos estamos de acuerdo en que Aum Shinrikyo y Shoko Asahara eran un verdadero cáncer para la sociedad, pero muy probablemente muchos de ustedes piensen que esta secta era tan peligrosa como cualquier otra. Así que ha llegado el momento de decirles por qué considero que Aum Shinrikyo es la secta más peligrosa que ha existido y por qué representaba una amenaza para toda la humanidad. Como les dije anteriormente, Asahara les mencionaba a sus seguidores que había recibido mensajes divinos que le revelaban que el fin del mundo estaba cerca y que sería ocasionado por los Estados Unidos. Pero si esta profecía no se cumplía por alguna especie de mandato divino, estaba dispuesto a que se hiciera realidad por sus propios medios. Para este punto, Aum Shinrikyo ya tenía miles de seguidores y millones de dólares acumulados, así que el plan de Asahara era el de hacerse con armamento y cometer actos terroristas hacia el pueblo japonés, para que de esta manera todos pensaran que el responsable había sido Estados Unidos y así desatar la Tercera Guerra Mundial. Para que todo esto se volviera realidad, necesitaba aliados que le pudiesen vender o enseñar cómo fabricar armas de uso militar y de destrucción masiva. Y, afortunadamente para él y su causa, se encontraba en el momento histórico correcto, ya que con la disolución de la Unión Soviética en 1991, muchos países que apenas se habían independizado no contaban con los recursos económicos como para subsistir, pero sí contaban con bastante armamento y con científicos que sabían cómo crear armas de destrucción masiva. Así que aprovechándose de esta situación, fue haciéndose de su propio arsenal militar y de armas que podían matar a miles de personas en tan solo unos minutos, siendo la más importante de todas el compuesto químico sarín. Más adelante les diré por qué el sarín es el arma más importante de Aum y qué efectos tiene sobre las personas. Con todo esto a su alcance, lo único que le faltaba era terminar de convencer a sus seguidores de que los Estados Unidos eran el enemigo y alimentar su odio hacia ellos. Y esto lo logró de una manera muy simple, ya que responsabilizó al pueblo americano de las desapariciones que estaban ocurriendo en los campamentos de Aum, aunque todos sabemos que esas desapariciones no eran responsabilidad de los estadounidenses, sino de las condiciones en las que tenían a las personas, de las drogas constantes que les suministraban, o porque simplemente los agarraban antes de querer escapar. Una vez que Asahara ya tenía todos estos factores a su favor, había llegado el momento de dar el siguiente paso en el plan: probar la eficacia de su arma más letal, el compuesto químico sarín. Y qué mejor que utilizarlo en contra de sus enemigos. Como las declaraciones de muchos exmiembros de Aum sobre los malos tratos y las desapariciones dentro de los campamentos habían llegado a oídos de la prensa, la organización comenzó a hacerse de cierta mala fama entre el pueblo japonés. Así que muchas personas ponían apelaciones para que no se construyeran nuevos centros de Aum cerca de sus casas, o manifestaban y solicitaban que se quitaran las instalaciones que ya se encontraban ahí. Los jueces encargados del caso estaban al tanto de todos estos sucesos, así que muy probablemente iban a dar el fallo a favor de estas personas, cosa
que no tenía nada contento al líder de la secta. Así que el 27 de julio de 1994, Aum Shinrikyo cometió su primer atentado terrorista para quitar a sus enemigos del camino. 4 miembros de la secta fueron enviados a liberar el compuesto químico sarin en el distrito residencial de Matsumoto en la prefectura de Nagano, donde vivían los 3 jueces que se encargaban del caso en contra de Aum. El compuesto químico sarin es un líquido que, debido a su extrema potencia como agente nervioso, está catalogado como un arma de destrucción masiva. Este líquido comienza a evaporarse al entrar en contacto con el aire, lo que favorece su propagación y le permite alcanzar un área de rango de acción bastante extensa. Este compuesto puede entrar al organismo por las vías respiratorias o mediante el contacto con la piel, y sus efectos son completamente devastadores. Cuando el sarin entra en el organismo, bloquea los impulsos nerviosos, causando como primeros síntomas tos incontrolable, dolor de cabeza, visión disminuida, aumento excesivo de la salivación y secreciones, náuseas, incontinencia urinaria y diarrea. Después, la persona comienza a convulsionarse y se produce una parálisis en los músculos que rodean a los pulmones debido a la mucosidad generada. Esto provoca que la persona no pueda respirar y comience a asfixiarse. Si la persona no se aleja de la zona afectada o no recibe el antídoto durante los primeros minutos, la falta de oxígeno hará que pierda el conocimiento y el cerebro se vea comprometido, lo cual puede causar severos daños permanentes o bien la muerte del individuo. Esa fue el arma que los miembros de Aum liberaron en el distrito residencial de Matsumoto, causando la muerte a 8 personas e hiriendo a más de 600. Afortunadamente, el sarin que utilizaron no tenía el 100% de pureza, ya que, de lo contrario, los muertos se hubieran tenido que contar por cientos y los heridos por miles. Pero, solo para que se den una pequeña idea de lo que pudo pasar, medio miligramo de este compuesto es más que suficiente para terminar con la vida de un adulto. Y Shoko Asahara, en su plan de cometer un acto terrorista que incriminara a los Estados Unidos, quería liberar alrededor de 70 toneladas sobre Tokio. Esto iba a aniquilar a toda la población de la capital. Desafortunadamente para los miembros de Aum, los jueces que llevaban el caso no fallecieron durante el atentado, pero se encontraban tan delicados de salud debido a los efectos del sarin que no pudieron continuar con el juicio, y la policía nuevamente no tuvo pruebas ni ningún indicio para poder relacionar a Aum Shinrikyo con el atentado que había sucedido. Pero este suceso, a pesar de las expectativas de victoria de Shoko Asahara, marcaría el principio del fin para la organización. Con tantas desapariciones y el ataque perpetrado, muchos miembros de Aum y sobre todo Asahara comenzaron a volverse demasiado paranoicos. Tal vez esto era por todo el LSD que se metían, o por el miedo que comenzaban a sentir de ser descubiertos, pero comenzaron a ver enemigos donde no los había. Así que intentaban asesinar a la gente o asesinaban a la gente que consideraban potencialmente peligrosa para el grupo.
y esto trajo consigo más nerviosismo para ellos mismos y más paranoia. El problema de tratar de realizar tantos asesinatos de manera aislada y sin planeación es que muy probablemente van a ser descuidados y se van a cometer errores. Y así fue. Kiyoshi Kiraya era hermano de una miembro de OM que había donado muchísimo dinero para la organización, pero no había querido dar todas sus pertenencias ni propiedades al grupo de Asahara, y este comenzó a presionarla fuertemente para que lo hiciera. Así que cuando ella vio la oportunidad, se escapó del grupo y se escondió de ellos. Obviamente, Asahara no estaba contento con esto y le pidió a algunos miembros del grupo que la trajeran a toda costa y sin importar qué tuvieran que hacer. Estos hombres optaron por la idea de secuestrar a Kiyoshi y llevarlo a uno de los campamentos de OM para suministrarle una droga que servía como suero de la verdad y extraerle toda la información acerca del paradero de su hermana. Pero, lamentablemente, con lo que ellos no contaban es que calcularon mal la cantidad de droga que le tenían que suministrar y le causaron una muerte por sobredosis. Esto terminó arruinando los planes de Asahara de dar con el paradero de la mujer, pero lo que él no sabía es que tenía un problema más grande, ya que Kiyoshi había dejado una nota para sus hijos en la que responsabilizaba a Om Shinrikyo de cualquier cosa que le llegase a suceder a él o a su hermana. Además, uno de los miembros de OM dejó sus huellas en la escena del secuestro. Con esta evidencia, la policía por fin tenía pruebas para relacionar a la organización con una de las tantas desapariciones que habían ocurrido. Y, sumado a esto, algunas de las personas que querían salirse de la organización habían servido como informantes anónimos al revelarle a la policía que Om Shinrikyo había sido responsable del atentado ocurrido en el distrito residencial de Matsumoto. Así que la policía al fin decidió actuar. Desafortunadamente, Om Shinrikyo era una organización tan poderosa que tenía gente infiltrada en la policía y el gobierno, por lo que el viernes 17 de marzo de 1995, uno de sus informantes le dijo a Asahara que durante los próximos días la policía planeaba realizar un cateo en las instalaciones de OM. Esto hizo que el gurú entrara en pánico por todo el armamento, drogas, restos humanos y técnicamente esclavos que tenía en cada uno de sus campamentos de OM. Así que, de manera urgente, le pidió a Ikuo Hayashi, su ministro de salud y experto en tecnología y ciencia, que creara una gran cantidad de sarín, para así provocar una distracción y desviar la atención de la policía, ya que si estos llegaban a entrar a alguno de sus campamentos, todo su plan de la supuesta salvación, Armagedón, Tercera Guerra Mundial e iluminación se iban a venir abajo. Además, le pidió a algunos de sus miembros de más confianza que durante los siguientes 2 días investigaran los horarios del metro de Tokio, ya que quería saber a qué hora iban a converger la mayor cantidad de trenes en el centro de la ciudad. Y a pesar de lo apresurado de este plan, ese punto de ataque no había sido elegido al azar, ya que ahí, en el centro de la ciudad, se encontraba la central de policía.
Así que, con un poco de suerte, además de matar a varios civiles que sirvieran como distracción, también iba a matar a muchos policías. Y con muchísima suerte más, el gobierno japonés le iba a enjaretar este ataque a los Estados Unidos. La mañana del 20 de marzo de 1995, 5 grupos formados por 2 hombres cada uno salieron en 5 vehículos con dirección a 5 diferentes estaciones del metro. La misión encomendada a cada hombre era bastante clara. Uno permanecería en el vehículo que utilizarían como método de escape. El otro llevaría entre 2 o 3 paquetes envueltos en periódico con bolsas que contenían el compuesto químico sarín. Además, también portaban una sombrilla con punta de metal que utilizarían para perforar cada uno de los paquetes sin necesidad de ponerse a sí mismos en riesgo. Pero por si algo llegaba a salir mal, también llevaban una jeringa con el antídoto. A las 8 de la mañana, Masato Yokohama, Yasuo Hayashi, Kenichi Hiroshi, Ikuo Hayashi y Toru Toyoda procedieron a colocar los paquetes en el suelo de cada uno de sus vagones y perforarlos con la sombrilla. Kenichi Hiroshi, a pesar de su nerviosismo, logró perforar ambas bolsas de manera exitosa. Yasuo Hayashi solamente pudo perforar 2 de las 3 bolsas que portaba en ese momento. Toru Toyoda fue el que más éxito tuvo al perforar en múltiples ocasiones cada uno de sus paquetes y liberar todo el sarín. Masato Yokohama únicamente pudo perforar una de las 3 bolsas que llevaba para realizar el atentado. Por último, el ministro de salud de Ohm, Ikuo Hayashi, solamente pudo perforar una de las 2 bolsas que portaba en ese momento. Cuando todos terminaron con su misión, procedieron a abandonar rápidamente los trenes y reunirse con sus compañeros para comenzar la huida. Sin saberlo, todas las personas que iban en esos trenes estaban a punto de sufrir las dolorosas consecuencias de inhalar el sarín. Los trenes en los que Hiroshi, Hayashi y Toyoda liberaron el compuesto fueron los más afectados debido a las grandes perforaciones que hicieron en los paquetes, mientras que los vagones en los que Ikuo y Masato llevaron a cabo su misión no se liberó tanto gas debido a las pequeñas perforaciones que hicieron en las bolsas. Con el paso de los minutos, el sarín comenzó a hacer efecto y cientos de personas empezaron a sentir los primeros síntomas de la intoxicación. Algunos comenzaron a toser descontroladamente sin saber qué era lo que estaba pasando, y momentos después se desvanecieron en los vagones o pasillos sin poder hacer algo al respecto. Otros tantos salían rápidamente del metro en busca de un poco de aire fresco para poder compensar la falta de oxígeno. A pesar de todo el caos que estaba ocurriendo, los trabajadores del metro jamás detuvieron su funcionamiento. Solamente inhabilitaron unos cuantos vagones y permitieron que siguiera su trayecto, dejando que más personas se subieran a los trenes y se intoxicaran con el sarín. Para cuando se dieron cuenta de que algo muy malo estaba pasando, ya era demasiado tarde. Al inicio, los trabajadores creían que se trataba simplemente de una fuga de gas, así que la reportaron de esa manera. Otros tantos
fueron a investigar a los vagones para saber qué era lo que estaba causando esa tos incontrolable en las personas. Lamentablemente, ellos también se intoxicaron. La situación empeoró aún más cuando los trenes se detuvieron en los andenes, se pusieron fuera de servicio y abrieron las puertas. Esto hizo que todas las personas que se encontraban en esos andenes y en esas estaciones se intoxicaran con el gas. Tan solo 30 minutos después de iniciado el ataque, el caos reinaba por todo Tokio, ya que los servicios de emergencia se encontraban casi al borde del colapso debido a los múltiples reportes de gente que tosía descontroladamente, gente que no podía respirar, o peor aún, gente que ya había dejado de respirar. A las 8:46 de la mañana, la noticia se esparció por todo Japón, dejando al pueblo completamente conmocionado por lo que estaba sucediendo en Tokio. Tuvieron que pasar casi 2 horas y media desde que comenzó el ataque para que un médico militar llegara a una de las tantas escenas de la tragedia y declarara que estas personas habían sido intoxicadas con el compuesto químico sarín. A la 1:30 de la tarde, expertos en armas químicas y soldados ingresaron a las diferentes estaciones del metro para retirar los paquetes con el compuesto químico y los cadáveres que se encontraban ahí. Para este momento, todos los hospitales estaban completamente abarrotados de gente herida o moribunda. El saldo, al final de este trágico suceso, fue de 12 personas que perdieron la vida y más de 5,000 heridos, de los cuales muchos de ellos quedaron con daños completamente irreversibles y otros tantos tuvieron que llevar largos tratamientos para recuperar su salud. Afortunadamente, el sarín que los miembros de Aum Shinrikyo habían utilizado había sido elaborado con tanta prisa que su nivel de pureza era de alrededor del 30%. Si esa pureza hubiera sido de un número cercano al 100, los muertos se hubieran contado por miles y los heridos por cientos de miles. Con el antecedente que la policía tenía sobre el ataque de Aum en Matsumoto, no dudaron ni por un segundo en hacerlos responsables de lo que había ocurrido en el metro. Así que 2 días después de ocurrido el ataque en Tokio, la policía japonesa realizó uno de los operativos más impresionantes que se hayan visto en Japón durante los tiempos de paz, desplegando más de 2.500 elementos para realizar 25 redadas en diferentes campamentos de Aum, deteniendo a muchos miembros durante el proceso y decomisando varias armas y químicos potencialmente peligrosos. Desafortunadamente, en ninguno de estos operativos se pudo encontrar a Shoko Asahara, pero la policía no se iba a rendir, y durante las siguientes semanas realizaron más de 500 redadas en diferentes instalaciones de Aum, donde también decomisaron más armas, más químicos y hasta un helicóptero de ataque ruso que Asahara planeaba utilizar para esparcir el sarín por todo Tokio. Para este momento, Aum Shinrikyo ya estaba agonizando, pero no iban a caer tan fácil. Y el 30 de marzo, el jefe de la policía que estaba a cargo de la investigación recibió 4 impactos de bala al salir de su casa rumbo al trabajo. De puro milagro, el jefe de la policía no murió durante el atentado. Fue hasta el 16 de mayo que las autoridades por fin pudieron detener a Shoko Asahara,
en una de las tantas redadas que seguían haciendo en las instalaciones de Pero, desafortunadamente, la lucha para detener y desmantelar a aún estaba lejos de terminar, y ese mismo día que lo capturaron, el gobernador de Tokio recibió una carta bomba en sus oficinas. Afortunadamente, nadie salió con heridas graves. Entre los meses de mayo y julio, más miembros de intentaron realizar 4 ataques terroristas en el metro de Tokio, pero esta vez con bombas de cianuro. Afortunadamente, la policía se encontraba constantemente en alerta y pudo frustrarlos a tiempo. Cuando todas las redadas terminaron, más de 400 personas habían sido detenidas, de las cuales 192 fueron halladas culpables de delitos graves, y de esas, a 41 se les culpó por el cargo de asesinato. Después de 8 largos años de juicio, el 27 de febrero del 2004, Shoko Asahara fue hallado culpable de 27 cargos de homicidio y conspiración, por lo que fue condenado a morir en la horca. 4 de los 5 perpetradores del atentado en el metro y los 4 que realizaron el ataque en el distrito Matsumoto fueron condenados a morir. La única excepción fue el ministro de salud de Ikuo Hayashi, ya que gracias a sus colaboraciones se pudo detener a más miembros y sus testimonios fueron vitales en el juicio en contra de Shoko Asahara, así que a él solamente se le dio cadena perpetua. El 6 de julio del 2018, esta pesadilla llamada Shinrikyo llegaba a su fin con la muerte de Shoko Asahara. Tuvieron que pasar 23 largos y dolorosos años para que este malnacido al fin pagara un poco por todo lo que hizo. Actualmente, Shinrikyo sigue existiendo, pero con el nombre de Aleph, y tuvieron que ser creadas múltiples leyes para poder mantenerlos vigilados, y constantemente se supervisa todo lo que esta organización hace. Según los portavoces de esta nueva cara de han abandonado toda antigua creencia que fue impuesta por Asahara, e incluso, año con año, piden perdón por los sucesos que ocurrieron en el pasado. Sin embargo, mantienen algunos de los textos de Asahara como referencias doctrinales. Así que, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Aleph es una organización que se siente avergonzada por su pasado y día a día trata de reivindicarse? ¿O simplemente es una máscara para esconder una nueva faceta de Shinrikyo? Te lo dejo todo a tu criterio. Y con esto terminamos el caso del día de hoy, que dicho sea de paso, ha sido el más largo de todos. Ya analizando todo lo que vimos sobre Shinrikyo, la verdad es que somos muy afortunados de que algo así sucediera en un país de primer mundo donde la policía es tan eficiente, ya que, de lo contrario, no me quiero ni imaginar lo que hubiese sucedido. Solo sé que millones y millones de personas hubieran sufrido las consecuencias de la ideología de este malnacido. Nos vemos muy pronto para un próximo video. Cuídense mucho. Bye.